También necesito el email. Ya es el proyecto final. Ajá. Ya, espera. No hay que ponerle la numeración desde la página 1, ni acá, ni estas. No, la numeración realmente va. Esto es lo de inglés, ¿no es cierto? Ujú. ¿Que los de ustedes es investigación? Sí. Ah, chuta, entonces esto ya es parte de... ¿Desde dónde empieza? Desde Desde ahí aquí empieza. iría. Ajá. Sí, desde la página 1. La E triple... La I triple E es, ¿no? La norma que están utilizando aquí. Entonces hay que ver como número. Hay que ver si numera aquí o acá. La, la norma, vean, ya, ¿dónde se? O sea, desde aquí empezaría el uno. Sí, sí, Ya, pero correcto. vean en la norma donde ponen el número, o acá o acá. Ah, ya. Uno de los dos no, en los dos no tampoco. Ya. Ya, yo creo que es en el centro esto. Ya, entonces estas no. Ahí va. Estas no. A ver, muchachos, verán estas dedicatorias, todo eso es personal. Pero ahorita les voy a revisar porque para revisar les falta de ortografía y eso. Esto. Porque eso sí había información. Se acabó. Todos están los tablas, los rendimientos. ¿Tienen el porcentaje de plagio? No. Eso hay que sacar. Eso hay que sacar para ahí se ve si es. ¿En dónde se le saca eso? Es como sobre el plagiaris, el turn. Otros también hay. El consumo anual de que le piden, y es cierto. Yo antes tenía, pero chuta, como me tocó formatear la computadora y se me perdió. Eso te digo, si tú, yo lo que quisiera, Ay, cierto, ¿cómo se llama este panel? El cortito de acá tenía. tablas de la eficiencia. Tarde le veo. ¿Cuál de ¿Y los tienes dos aplicación es para más Sí, sí, él me prestó una vez. Porque en la tarde vamos igual a venir acá. Ya, Pero no sé si es que usted podrá. ya, me hacen acuerdo para pedirle porque hay un pasante que viene en la tarde con el ingeniero Tobalino. Eso me interesa. Entonces él me pasó una vez con todo y el... Ya. ¿Cómo se llama él? Con todo el... ¿Cómo se llama esto? Bueno. Tú lo sacas de información. Análisis de P y 10. Para un modo. Esto con minúscula. Mejoramiento de la operación número de explosión por medio de los adecuadores de combustible. Comparativo de mira, este me sirve para la coterminales. Un caldero. Y aquí te va a eficiencia.
Esto lo pongo así. Aquí ves deficiencia. Influencia de la mezcla de aceite. A ver, dice, y las máquinas de herramientas que se utilizamos, dice, que se utilizó, Está listo. que se utilizó, ¿no es cierto? ¿Esta función aluminio? Bien. Porque aquí hay uno de cobre. Es la inclusión de uno de condensador. Horno y información sí hay. Este es de la Chimoras. Esto necesitamos. Eficiencia del elemento de costo y las emisiones. Se acabó. Investigue. Versión 2. A ver, verá, dice el proyecto de investigación que se presenta está principalmente. Que se presenta está dedicado. 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 Un aspecto necesario a atender el proyecto de incremento de normas de empleo y ese tipo de movimiento que debe posibilitar. Casi que los de mantenimiento, ¿no? El uso de los equipos de protección de los controlados se puede en la información respecto a tomar en cuenta que incide de forma directa en la cantidad de normas. Esto puede proporcionar la actualización. Control del proyecto de ejecución con interés en los espacios que son requeridos por los usos de la información. Es partido de la recuperación del calor generado por combustible que los riesgos de alcance no. ¿Hasta cuánto tal esto? Para sacar algunas conclusiones. ¿Ya? Ya tiene algo por... Entonces, igual hago empezar así. Claro. Sí. Sí, ande regresando. Y estos son estos también, ¿o eso? Bueno. Igual son tablas. Pero este es el precio del combustible. A ver, el diésel industrial en mayo vale 4.23 cada uno, ¿cierto? Y bajó a 2.84. Ya, ¿dónde está el película? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Este es el modelo del tester, ¿no es cierto? Sí. Ya. Verán, aquí dice, esta norma es aplicada para conocer las magnitudes de otros. ¿Pero cuál norma? Aquí te falta poner calor. La, Ya, entonces más esta abajo norma nomás. vamos a ponerla ¿qué norma? ¿No es cierto? la La norma. 1081-36. Ya. Acá está. Ujú. Ya, esta es la norma, ¿no es cierto? Esta pongan aquí la norma, ta. Y dice, es aplicada para conocer las magnitudes de vectores que debe tener una máquina rápida. No soporte rígido, flexible, no se debe ver los equipos, debe tener Mira acá, tipo de máquina. dame esto, no. Esto no. Es que cuando quiero, con el precio de combustible, a mí que me interesa es ese, ¿no? Este sí. Ese es más barato de ese. Déjame viendo ahí aquí, ¿no? ¿Qué más? Está. Está de mí. Sí. ¿Por qué te quita? Pero ahí me va a buscar el inicio del Sí, no sé. Esto no. 2 meses. Así como Amigo, estas, ¿tienes un estilete? el polizón. Con instituto Así como estas hay. Sí, saquen dos mesas de estas y 2 sillas negras. Ya. Que no tienen
Ven, aquí está bien esto. De hecho, está bastante bien. Lo que sí, me gustaría que complementen esta parte, los valores y los nombres, en qué, ¿cómo podríamos decir? Dentro de la norma, ustedes compararon con la tabla, ¿no es cierto? Ajá. Ya, dentro de qué valor, o dentro de qué rangos están lo que ustedes midieron, lo que detectaron. Sí, Ya. o sea, nos falta como un poquito llegar a la conclusión de utilizar estos equipos. O sea, si detectaron, no detectaron, ¿no es cierto? Eso nos falta. Ya, esta parte le mandaron a corregir en idiomas. Todavía uno. Ya. Esta parte hay que tener ya bien hechito. Desarrollenla nomás un poquito mejor. Ya. Sí, la parte última sobre todo. Por aquí, a ver, desde donde la deducción o estudio del lugar más apropiado para colocar los sensores de vibración ayudó al desarrollo de una buena prueba de análisis de vibraciones con el equipo en los 4 puntos de la máquina rotatoria, en la cual se compara los resultados arrojados con los valores del rango de la norma 26. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué detectaron? Digamos que se encuentra en un rango de que no hay tanta gravedad. Ya, eso pongan aquí. Entonces, como que aquí, completa. Esta partecita completa. Ya. Completa. ¿Qué nomás van a completar? ¿Qué detectaron? A veces es como. ¿Y cómo corrigieron? Ya. Tienes que saber qué poner. ¿Cuál de aquí esta formación? Por ejemplo, detectaron el desalineación, entonces con el alineador láser le corrigieron ya este problema. ¿Sí? Ya. Eso les falta, o sea, como concluir la parte de su estudio, eso les falta aquí. Ya. Ya, porque está bien, de hecho está bastante bien resumido. Ya. Y esta parte del inglés, esto sí tiene que pasar por el departamento de inglés, entonces ustedes o el asesor creo que tiene que hacer una solicitud Ya. para que, bueno, con todo se van a preguntar ahí en inglés. Sí, sí Ya, nos sí. dijeron esa vez que tenemos que hacer una solicitud para... Para que asigna un teacher para que nos Claro, dé bien. ya, entonces eso hay que hacer. Ya, porque de pronto si le meten en el traductor de Google, les va a traducir textualmente. Y acá a veces el contexto es otro. Claro. Entonces los profes de inglés ya le traducen mejor. Sí. Porque sí, el traductor siempre traduce textualmente. Y no se olvida de los contextos. ¿Y este de qué es? ¿Este de qué es? No, de nada, para mí no consta bien. No sé qué. Ya sé de corregir. Díganle a los demás profes, no sé si te revisan. Y ahorita Carlos está. Creo que sí. Carlitos estás. No sabe a qué hora se ocupa. Vele su horario y pegado por ahí. Díganle al Jimmy que se ponga a trabajar. Ya, Inge, gracias. Ya. Bueno, entonces ya ahí Ahí me fuimos. Inge, muchas gracias. Aquí, mira, dice, es importante conocer el funcionamiento de la máquina analizador de vibraciones. O sea, se refieren al equipo. Ya. Cambien esta palabrita por equipo ya. El analizador. Todo lo que ustedes utilicen, todo instrumento que utilicen para medir algo es un equipo. Ya, por ejemplo, el multímetro es un equipo. Ya. El luxómetro es un equipo. Ya. El analizador de vibraciones es un equipo. Ya. Entonces, no es una máquina, ¿no? Y a la máquina es donde tiene motor, o sea, transforma una energía en otro tipo de energía. Eso es en sí una máquina. ¿Ya? Aquí solamente comparamos valores, comparamos parámetros físicos o químicos. Por ejemplo, aquí estamos comparando parámetros físicos, entonces este es un equipo. Sí, y las cosas. Ya.
Totales, aquí le vamos a poner que provoca migraciones. Así como se le va a decir. Ya. Este es otro normal. Sí. En los estados del arte encontramos esos. Con 2 de 6 hizo. Sí. Ajá. Con dos hicieron. Ya. Sí, averiguaron bien. Sí. Severidad de vibración. Qué chévere, esto es interesante. A ver, ¿quién estaba haciendo estos módulos mecatrónicos? Abril. Ya, los compañeros están haciendo estos módulos. Esto estaría interesante para pasarles a ellos. Cierto, ahorita que me doy zona también con migraciones podemos detectar problemas de lubricación. Lubricación cuando es falta de aceite y eso. Pero eso en los tornos, a veces no. No, ellos van a hacer o sea, bueno, no tendrían relación porque ellos van a hacer un módulo aparte, un módulo un módulo tribológico se llama. Es para ver los pares tribológicos. Pero ahí podría aplicarse esto también. Ya, listos. Queda más oscuro, ¿no? Yo creo que estaba con aceite. Híjole, queda oscurísimo.
Santiago de Guayaquil. Este se ajustaría más a lo que ustedes hicieron el año 2018. Dice análisis de vibraciones y alineación en motores. Ajá. Y eso que sí encontramos más estados del arte. Claro, es que hay Parece- full. Es lo que está en auge ahorita, debe haber full de esto. Entrenamiento operativo, bien. Ya, desarrollo. Pero aquí no le cacho, dice, verá. El equipo muestra tres parámetros diferentes de desplazamiento. Tres diferentes de desplazamiento, velocidad y aceleración. Tres parámetros de desplazamiento. 3 parámetros diferentes. Ahí sería coma, desplazamiento, velocidad y aceleración. Tres parámetros. Desplazamiento, velocidad y aceleración en su pantalla. También tres mismos parámetros en su pantalla. Medición tridimensional y unidimensional. ¿A qué se refieren con esto? Dice también tres mismos parámetros en su pantalla para medición tridimensional u unidimensional. Cuando usted nos indicó que solo podríamos ver la velocidad en el teste. No sé cómo le explico. Porque aquí no le cacho, dice también tres mismos parámetros en su pantalla para medición tridimensional o unidimensional, dice, detectando así buenos resultados de desalineación. A ver, explíquenme qué es lo que querían decir. El equipo muestra tres parámetros: desplazamiento, velocidad y aceleración en su pantalla. Ya, hasta ahí está bien. Hasta aquí podríamos dejarlo. Ya. También dice tres mismos parámetros en su pantalla para la medición tridimensional. Tal vez con esto quisieron decir que podemos medir los dos canales al mismo tiempo. O sea, podemos en el eje X y en Z, ¿no? Claro. Ya. Y así mismo cambiarle del X a la Y. Porque no había el... Ajá. Z, creo que era. Ya, Bram, esta partecita redactenla mejor. Ya, lo que ahí tenemos son dos canales. De hecho, aquí en el manual del equipo, ahí vean todas las características. Y de ahí saquen acá. Obviamente tienen que parafrasear, no lo copiaron así literalmente. Ya. Dos canales. Ya, aquí de lo que recuerdo también tiene dos sistemas de medidas, ¿no es cierto? Tiene el sistema internacional y el sistema inglés, porque también pueden medir en pulgadas. Sí, pulgadas por segundo, por ejemplo, ¿no es cierto? La velocidad. Ya, eso le ponen aquí. Esta partecita, veanle el manual. Del manual saquen estos datos. Y no se inventen nada, porque esto no se cacha. También tres mismos parámetros en su pantalla: medición tridimensional o unidimensional. Esto no hay. Tridimensional, no. Esto se utiliza más cuando se está trabajando con planos. Unidimensional es unidimensional. Dimensional, a ver cómo pueden decir. Lo que sí pueden decir es en tres direcciones, eso sí.
Claro, porque si le da, ¿no es cierto? X, Y, Z le da. Ujú. Ya son las direcciones. Y por ahí sí tenían que estar en dirección radial, axial y tangencial. Ya. Pero, como les dije, solamente utiliza dos canales, ¿no? Ahí está, dos canales. Ya. Entonces quiere decir que al mismo tiempo pueden medir en dos direcciones. Ya. Entonces esta partecita la corrige. Mantenimiento real. Ya. Verán, esto si sacaron de algún lado, aquí hay que poner las citas. Pero de algún lado esta parte, porque esas son definiciones. Ya. Ya, está parafraseado. Pero igual, cuando se parafrasea, igual tienen que poner citas. Igual. Ujú. Entonces verán, como esta está, en esta norma no sé cómo será de poner las citas. Ya. La y triple E es, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí les va a tocar leer cómo citan y todo eso. Porque como estas son definiciones, de algún lado sacaron, ¿no es cierto? Claro. Claro, no es inventado por ustedes. O sea, está bien, pero hay que ver esos detalles más. Las vibraciones, ya. Ya vengo, voy a crear una extensión para conectar. Entonces, de paso les explico cómo lo quitar. Grande. Entonces, nosotros, Gravedad como les es dije, pues vamos a. En dos vasos primero nos vamos a ¿Esta norma qué hace referencia? Eso encontramos en el manual del test. estos tres puntos vamos. Ya. Y por hace aquí también tengo- referencia a las vibraciones, cómo son las ondas y las frecuencias. Ya. Sí, cómo las prótesis para brazos se miden. Pero no nos desplegaba ninguna tabla. Claro, aquí solo la parte teórica. Ujú. Bien. Pensar cómo se unen. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todo. Y los materiales, ya, que perdón. Por eso la primera parte de investigación. Ya les voy a dar dos páginas. ¿Sí? Ya les voy a dejar puesto para que comiencen a ver en función de lo que ustedes consultaron hoy. Eso. Sí, hay un montón. Entonces necesitamos ver esa parte. Y ya, esta parte viene después. O sea, de la próxima. ¿Sí me cacharon? Está fácil. Ya, solo voy a ver la extensión. Y ahí sí se quedan aquí. Bueno, ya vamos a estar aquí también. Mira, aquí estaba lo que ustedes querían poner acá. Mira, dice es un sensor. Verán, si ya le ponen aquí, ya no le pongan acá. Entonces ahí nos quedamos solo hasta este punto de aquí. Claro. Porque si no es como que estuvieran duplicando la información. Verá, dice es un sensor o un dispositivo diseñado para mediciones periódicas a fin de detectar desequilibrios, desalineaciones y otras fallas de maquinaria rotativa. En su pantalla, miren, se muestran tres parámetros diferentes de velocidad, aceleración y desplazamiento, las cuales son indispensables para analizar el tipo de vibración en el eje de la máquina. Ya. Medir parámetros principales como aceleración, velocidad, desplazamiento, un modelo de velocidad, indicar las mediciones de severidad de las vibraciones y la aceleración, obtiene buenos resultados en mediciones de alta frecuencia. Una cámara efectiva para el todo.
de herramientas y caja de engranajes, ya. Desplazamiento se utiliza en máquinas de poca velocidad debido a su buena reacción de baja frecuencia en el sol, aumento de nuestras unidades de medida. Ya. Ya, perfecto. ¿Cómo ya saben? Terminan hasta la una. Saben. Complicado, ¿no? No, sale las cosas. Y ahora, ¿es esto? No, está ya con el niño. Siempre. Se lo voy a robar. No manden dos verbos seguidos. Por ejemplo, aquí la idea sí se comprende si ustedes simplemente dicen, mira, una vez ejecutada la investigación práctica del análisis de vibraciones en una máquina rotativa, para poder detectar esto, simplemente para detectar las fallas de desequilibrio de selección, que procede a evaluar los valores de arrojados en desplazamiento de velocidad de aceleración. 4 puntos diferentes, 1 y 2 son el motor eléctrico. Aquí más que las metas serían los puntos. Ya, acá está la meta. ¿No me dieron el amperaje? Sí, con el. Con el. ¿Cómo se llama? Tacómetro. No, pues ¿cómo van a medir el amperaje con el tacómetro? Ah, no, el amperaje ver, no. Sí, No estaba ahí mismo. Esta es la... ¿Se el acuerda número que de usted- revoluciones debe Ajá. de ser con un tacómetro. Ajá. ¿Se Bien. acuerda que usted nos pasó un documento y que demos referencia a ese? Ya. Y esos datos los pusimos ahí. Pero de aquí también pueden calcular, ¿verdad? En kilovatios. Dividen por el voltaje y ahí tienen el amperaje. No. Vamos, guaguas. Esto pongan de ley. No. Y si no, vénganse un día o más luego para irnos al laboratorio. Encendemos los motores y yo sí tengo... Bueno, mi mochila está ya en mantenimiento. Y tengo hoy traje el amperímetro. La pinza amperimétrica justo. Para que Para puedan ver si medir. hacemos- Por favor.
dice datos del equipo de medición. O sea, deberían poner características más que la descripción. Solo características. Ujú. En la parte de aquí. Algo así como aquí. Por ejemplo, no sé, el rango que puede medir, la sensibilidad, todo eso. Porque aquí dice datos del equipo ahora, de medición. Y está más una descripción. Pero ya la descripción ya está acá. ¿Cachai? Están duplicando la información. Esto aquí pongan. Aquí hagan un cuadro de los datos técnicos del equipo. Técnicos del equipo. Entonces ahí en el manual mismo ahí debe estar todos los datos técnicos del equipo. Eso mándenle aquí en una. Así mismo parafraseado. Ajá. Ya. Máquinas. Ya. Puntos de medición. Medición. Listo, muchachos, ya se venga así. Ya, ya eso es por el día de trabajo de hoy. Ya viene Diego y comenzamos qué más podemos hacer con ustedes. Hola, amiguito. Amiguito. Mal amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dejas agotado también. Perdón, amiguito. Eres un mal amigo, amiga. Perdón, Santi. Ya, así se pueden usar ese cuaderno, que esperos. Todo ahí, si necesitan agua, también no hay agua, en mi vaso. Esta vaso le piden a mi compañero Daniel. Yo voy a estar aquí, justamente acá voy a estar. Ya, cualquier cosa que tengan que poner tú. Me voy a morir, amigo, pero no sin antes llevarme unos cuantos pobres conmigo. A ver, unos cuantos cristianos. No me digas, no. Este perro. La próxima semana, bueno, antes de voltear. Mano. ¿Y cómo le pueden ver sin no hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Saben qué les falta? Verán, de lo que veo, este de aquí y este de acá no tenían problemas, ¿no es cierto? No. Ya la que tenía problemas es esta y esta. Después de la alineación, sí volvieron a medir. Claro. Sí, lo medimos. Ya, eso les falta. Después de la alineación, la medida. O sea, para que realmente vean que sí se corrigió. Creo que sí le puse. O en los anexos. Déjenme ver. No creo que le puse. Ese procedimiento, ¿no es cierto? Pásale ahí, imagen. Pero, o sea, solo le puse los gráficos y el antes y después. Sí. No, no lo he puesto. Y aquí a 20 gestos mandarían, Ujú. ¿por qué no le mandaron a 60? Toditas están a 20. Sí hicimos Sí, con son dos diferentes. frecuencias. Una de 20 y otra de... Ahí está la Es- Una de rango bajo y otra alto. Ya, porque en una no daba más, ¿no? No. estos están a 60. Aquí también le hicieron. Ajá. Mm. Ya, perfecto. Están dentro del rango. Está bien. Ya, a ver. Así. Para detectar desaminaciones.
Sí, no, pues, claro. Conclusiones. Dice. ¿Saben lo que les falta un poquito? Analizar estos valores. De hecho, en ningún lado analizan estos valores. O sea, no los analizamos porque ya nos basamos en la tabla. Y si Pero- están en el punto rojo, ya se ve que... Por eso, pero aquí realmente lo que están explicando es qué significan estas zonas de la tabla, pero más no están analizando estos valores. Pero ahí no se podría ver, o sea, depende del color ya como ya describo aquí. O sea, ¿a qué se Ya, refiere? pero explíquenme. Son una pequeña descripción. Claro. Yo, por ejemplo, por ahorita puedo llamar a cualquiera de los jefes y decir, vean, ¿qué entiende usted acá? Porque al final estos son los resultados y aquí no están. Resultados de la dimensión de campo. O sea, tenemos que escribirle todo eso Claro, aquí en pero los aquí en los resultados. resultados, aquí también incluyen lo mismo de estos equipos, una tablita ya después de la corrección que hicieron. Porque en teoría, si ustedes encontraron así, el antes de, este sería el antes de, ¿no es cierto? Y el después de, ya tendríamos con los valores corregidos. Las pilas ahí, esa pilecita. Porque si no va a estar puro texto como que hubieran cogido de traslado, metido, y al final no hicieron nada, solo los cuadros. Si cachan, ¿no es cierto? Sí. Es que creo que esta máquina hicimos en la de acá y dije, es una de 1900 RPM. Que solo tenía una... Y se acuerda como que una usted revolución. le pusimos el alineador láser y no le quería coger. Dije, Pero eran de hacer en el equipo que sí. en el único que nosotros hicimos fue en ese módulo de pruebas. Claro, pero eso, Antes y después. ese es de que indique, correcto, ahí es de que indiquen en este, ¿no es cierto? Ujú. Ya en esto sí, pues el antes y el después. Ya. Porque la idea es esto, ¿no es cierto? Con el tester de vibraciones ustedes detectan la falla. Ya, comparan con estos valores, ¿no es cierto? Y obviamente ya obtienen aquí, ven qué valores hay que corregir. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Con el... desarrollo, ahí debería estar todo esto. Bien, si ven, están solo teoría. Es como que ustedes hicieron una consulta de qué es, todo eso, pero realmente no están en ningún lugar explicado qué son estas tablas. ¿Por qué está de rojo? ¿Por qué está de verde? ¿Por qué está de azul? O sea, no está. Esto es la parte de acá, lo que me indica esta tabla, que significa este rango de colores. ¿Se cachan? ¿Cierto? ¿Esa parte le ponemos en el desarrollo o en el En el resultado? desarrollo. En el desarrollo.
el resultado ya pueden poner eso, les digo, la comparación y ya después al último, ya después que ya la alinearon ahí nuevamente. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que ustedes prácticamente alinearon, ¿no es cierto? Con eso ya corrigieron el error que tuvieron y está la máquina ahí ahorita funcional. Eso sería en sí el resultado. Sí. Entonces ya obtuvieron ustedes unos valores de vibración bajos, podríamos decir, ¿no es cierto? Y que están dentro del rango de la zona A, ¿no es cierto? Sí. Esa es la idea. Ya, eso les falta que describan un poquito, porque si no está como que hubieran cogido una página de internet y sacaron la información y la metieron acá. Y ustedes solamente cogieron y midieron y hicieron estas tablas, pero ¿y para qué me sirven las tablas? ¿Qué hago con esas tablas? ¿Cómo corrijo estos valores? Expliquen qué son estos valores. Por ejemplo, en ningún lado está por qué se llama radial, por qué se llama axial, por qué se llama tangencial. No hay un gráfico que me explique eso. Ya. Sí. Entonces, claro, yo les entiendo, pero porque más o menos sé este tema. Pero, por ejemplo, el tribunal, ya les asignaron un tribunal. ¿Quién nomás está en el tribunal? Está el ingeniero Leonardo Beltrán, ingeniero Choca y usted. Yo también. Presidente. Ya. ¿De presidente sobre eso? Sí. Ya. Verán, sáquenme de acá. Si es que yo estoy en su tribunal. Les agradezco a todos los muchachos que me hayan puesto aquí, pero sáquenme de aquí. Porque no puedo ser juez y parte. Ah, ya. Si me cachan, ¿no es cierto? Si voy a ser tribunal, no puedo ser yo mismo tribunal y asesor. Hay como un conflicto de intereses ahí. Ah, ya. Sí. Entonces, no me metan mi nombre en la tesis, y más bien si es que estoy de tribunal. Ahí verán que ya les estoy preguntando. O sea, ya sé qué preguntarles. Nada se sabe. Claro. Entonces ya sé qué preguntarles. ¿Verdad? Irán a hacer los deberes. Inge, y esto solo le entregamos a usted. Sí. ¿Qué es Y el presidente? aquí verán, nuevamente repiten esto. Porque acá ya pusieron esta información. ¿Dónde estaba aquí? Discusión. Exacto, miren, en la discusión, por ejemplo, aquí ustedes ya pueden hacer la comparativa de estos valores obtenidos antes, ¿no es cierto? Con el análisis de vibración ustedes obtuvieron estos valores, corrigieron con el alineador láser y después obtuvieron ya una tabla de esta misma máquina, pero ya con valores más que están dentro de esta zona de operación normal. No sé si lo pusimos aquí. Ya. Donde el punto del alineador de examen en corregir la desalineación. Ya, pero hagan esa comparativa. Por ejemplo, en el punto 2, en dirección radial, la velocidad obtuvimos de tanto. Ya. En el mismo punto, ¿no es cierto? En la misma dirección, ya después de la alineación obtuvimos un valor de tanto, no sé, ahí obtuvieron un valor de cuánto, podríamos decir 1.4, por ejemplo. Entonces, miren, ya se bajó de 4 a 1.4, que ya está dentro del rango, ¿no? Entonces, de ahí hacemos esta. Eso es la discusión, ¿no? Entonces la tabla le viendo, pondríamos claro. ahí, no en resultados. No, o sea, estas también aquí, porque estas son las iniciales, es el antes de, pero nos falta el después, Claro, el después eso de, le digo. y también el durante. Por ejemplo, el procedimiento del... ¿Dónde vi? Yo hasta ahora, por ejemplo, eso les digo, no veo por qué es dirección radial, por qué es axial, por qué es inicial, un gráfico por ahí que me explique. Pongan ahí un gráfico, en el internet ustedes encuentran el gráfico, solo le citan el gráfico de dónde sacaron. O si no, ustedes mismos cojan un AutoCAD, vean en el internet igual, un gráfico ahí, y dibujen el mismo gráfico, pero dibujen ustedes. Y eso le meten, y ahí le explican por qué es radial, por qué es axial, por qué es tangencial. Y por qué debemos coger en estos puntos, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. ¿Por qué, por ejemplo, ya miren, porque si le ponen aquí nomás,
1, 2, 3. ¿Qué significa, por ejemplo, 1, 2, 3? Aquí está escrito. Ya, ya, estos son los elementos. Ajá. Ya. Sacan su En nombre. el Cataluña, ya. Miren, pero por ejemplo, ahí en ningún gráfico está yo, por ejemplo, dónde debo poner los sensores. En ninguna O sea, parte así mismo está. explicando. Claro. O sea, los sensores ya le ponemos acá, ya en las pruebas, en los ensayos. Y ahí les En señalamos. los anexos, ¿no es cierto? Ajá, y ahí está Ya. con el eje X, Y, Pero Z. el anexo muchas veces ni siquiera llegamos al anexo. Entonces, verán, pongan así mismo un gráfico e identifiquen los puntos. ¿Dónde van a poner ustedes los sensores? Por ejemplo, porque yo veo así este gráfico y digo, chuta, ¿será de poner aquí en el matrimonio? ¿Será de poner solo aquí y solo acá? ¿Cómo será de ponerlos? Entonces sí notan, ¿no es cierto? Falta ese procedimiento del cómo han hecho ustedes de utilizar este test. Sí, eso les falta. Y eso es el corazón de su trabajo. Sí, es lo más importante de su trabajo y eso no está. Entonces, ¿cómo y bajo qué criterio ustedes seleccionan? Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo poner aquí en la mitad del motor? Ven que, por ejemplo, el ingeniero Choca y el ingeniero Beltrán sí dominan esta parte. El ingeniero Beltrán tiene un posgrado en mantenimiento industrial. Sí sabe de esto. En este no se le podría poner la mitad porque las vibraciones más surgen en los extremos. Ya. ¿En qué nos basamos para decir eso? Ahí están las normas que ustedes citaron acá. Ahí se dice, según la norma tal, se debe ubicar los puntos en tal zonas. ¿Por qué debe ser lo más cercano al rodamiento, ¿no es cierto? Donde está el apoyo del rodamiento. Las chumaceras, por ejemplo, en el equipo o en el banco de pruebas que hicimos. ¿Por qué en las chumaceras y por qué no, por ejemplo, en la base del abajo? ¿No es cierto? Entonces ahí está el por qué. Sí. Ya. Aquí, por ejemplo, en esta parte que es un poquito de difícil acceso, ¿por qué debo utilizar aquí las agujas en lugar de los sensores magnéticos? ¿O por qué le pongo acá arriba? Sí, entonces siempre hay un porqué. Ya, todo eso, miren, es parte del procedimiento, ¿no? ¿Por qué son 4 puntos? Por ahí sí vi que le han puesto 4 puntos. Y aquí, de hecho, en las tablas está 4 puntos, pero ¿por qué no pueden ser solo 1? ¿O por qué no pueden ser solo 3? Sí, eso explique aquí en la tesis. En la discusión ahí pongan hagan una comparativa de la tabla. Cojan del banco de pruebas, por ejemplo, sí. Cojan el antes y el después, porque sí midieron después, ¿no es cierto? Claro. Sí. Ya. Cojan la misma tabla y ahí sí van a notar que los valores de estos hayan disminuido, al menos un poquito, pero sí. Ya. Entonces eso les falta poner acá. Hagamos estas conclusiones. Jefe Saurio, perdón que le Sí, señor. interrumpa. ¿Me puede prestar sus llaves para guardarle las herramientas que ella me prestó, por favor? Chuta, la de mantenimiento tiene la Alibán. chica no va. Ya. Ya no se preocupe, jefe. Ya le dejo ahí guardado. Ya. Gracias. Que no me olvide y ya se- Dice, para realizar la técnica predictiva como análisis de vibraciones se debe tomar en cuenta los rangos de alcanzado. Miren, esto ya explicaron, o más bien esto deberían explicar más adelante. Dice, para realizar la técnica de análisis, la técnica predictiva como análisis de vibraciones se debe tomar en cuenta los rangos alcanzados en la dirección, ya sea horizontal, vertical y axial, ya que esas magnitudes ayudarán a detectar el tipo de fallo en las bases rígidas o flexibles. Pero esta no es una conclusión a la que ustedes llegan en su trabajo. Esto ya se sabe. Esto es parte de la teoría, no es una conclusión. La conclusión sería que ustedes, por ejemplo, realizando este proceso, ¿no es cierto?, de la medición de vibraciones, realizando la alineación láser, entonces ustedes aquí sí lograron, ¿cómo podríamos decir?
comprobaron, sería la palabra correcta, que sí detectaron el fallo, ¿no es cierto? Y que ustedes luego de la alineación láser, ustedes notaron que definitivamente las vibraciones o el nivel de vibraciones bajó. Sí, por ejemplo, esa es una conclusión a la que ustedes llegan. Porque esto es teoría. Esto es algo previo, más bien. Sí, miren, el uso de la técnica del análisis de vibraciones posee un gran alcance para diagnosticar los fenómenos encontrados como la desalineación. Esto también, esto no es una conclusión a la que ustedes están llegando, porque esto ya es teoría. Esta es la teoría en la que se fundamenta este proceso. Pero ustedes, ¿a qué llegaron? O sea, por ejemplo, una conclusión sí sería que ustedes detectaron que efectivamente si había problemas de desalineación. Incluso acá en el gráfico les está dando, miren, de cuánto. No le pusieron de cuando le midieron los primeros valores, cuando les aparecía la X. Si es que No. tienen una fotito de ahí. Sí, tengo, pero aquí Ya. les coloqué los que estaban ya bien. Entonces, miren, esta de aquí, este símbolo que ustedes ven así, esta es desalineación angular. Y la que ustedes ven así, esta es de desalineación paralela. Sí, entonces ustedes con estos valores pueden decir aquí que efectivamente por el valor alto que ustedes tienen en esta vibración, el momento que ustedes aplican el alineador láser, detectaron que hay una desalineación angular de tanto. Sí, que luego ya le corrigieron. Después, ¿no es cierto?, de la corrección, miren, se bajó a tanto, que está dentro de del rango o del parámetro normal de funcionamiento. Casi le hicieron 0, 8 centésimas aquí, de milímetro. Entonces 8 centésimas de milímetro es bastante bueno, o sea, ya es casi nada. Y de hecho la vibración también ya va a ser indetectable casi. O sea, casi ya no hay vibración ahí. Entonces miren, ahí esa sí sería una conclusión a la que ustedes están llegando. Dice, la severidad de la vibración se puede clasificar en varios aspectos directos como el tipo de máquina, trabajo, potencia, altura. También esto es teoría. Esto es teoría. Ya. Lo que sí podrían poner es que ustedes, gracias al trabajo, comprobaron esta parte, que sí se dio efectivamente. Ya. El equipo de vibración entonces se lo usa como máquina, con la máquina rotativa en plena carga, puesto que este es los transductores piezoeléctricos. De nuevo, esto no es una conclusión, esto es algo que ustedes deben conocer previo a hacer el análisis de vibración, porque, miren, esto se debe conocer antes, porque no es lo mismo, ¿no es cierto? De hecho, la norma nos sugiere que trabajemos así. Esto ya es norma, porque yo, a lo mejor una persona que no sabe va y coge las vibraciones con la máquina apagada, ¿no es cierto? Pero eso ya es desconocimiento, entonces no es una conclusión esto más bien es un parámetro que debemos cumplir. Sí, entonces esto ya es conocido. Entonces todas estas las conclusiones y hay que mejorar muchas cosas. Bla, 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 bla. La presencia de desalineación angular se genera por vibraciones de... Esto, por ejemplo, nosotros no podemos comparar porque no tenemos el otro equipo. ¿Cómo se llama este equipo? Esto ustedes ya hacen cuando encuentran los espectros de vibración. Entonces ahí usted puede ver ¿cómo se llama? Pues este equipo. ¿Cómo se llama? Ahí entonces usted puede decir que encontró el pico alto en 1X, por ejemplo. Sí, entonces esto se sacaron de algún lado, muchachos. Esto no es una conclusión a la que ustedes llegan. Sí. Dice, con los niveles de velocidad al medirse se obtuvo los 4 puntos de medición en el banco de pruebas. No, aquí con los niveles de vibración al medirse en milímetros se obtuvo. No, con esto no obtuvieron. Más bien por norma debemos poner 4 puntos de medición y ahí ustedes obtuvieron un valor de vibración. Es al revés. Se pueden notar rangos elevados de medición. Los 4 puntos, como yo digo, tienen un porqué y el para qué, y eso debe estar antes, en el desarrollo, ahí debe estar.
¿Por qué seleccionamos 4 puntos? ¿Por qué no son solo 2? ¿Por qué no medimos solo en el motor o solo en la máquina? Sí, porque todo es un sistema, ¿no es cierto? Tiene el porqué. Ya. Ya has salido, no sé cómo, no cómo das cuenta, ¿qué pasó? A ver, déjate check. 28. Pero luego me dedico a eso. Así me pongo a procrastinar. No encuentro ninguna llave El ahí. momento de llevar a la práctica las celebraciones adquirimos distintas magnitudes vibratorias donde se apuntaron los niveles más altos en las tablas. Los resultados de aquellos valores sirvieron como referencia para conocer su evolución al momento de aplicar la corrección con el alineador láser. Perfecto, esta sí, mire, esta sí. Ya, pero ¿de cuánto eran estos valores? Por ejemplo, ahí escojan uno. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Aquí en la tabla yo vi en el punto 2, en el punto 3, así, ¿no es cierto? La velocidad en dirección radial. Los puntos rojos. Claro. Entonces también se obtuvo. Aquí pueden completarle nomás. Vibratorios donde se apuntaron los niveles más altos. De tanto, por ejemplo, en las tablas de los resultados. Que los valores sirvieron como referencia para conocer la evolución, bla, 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 bla. Láser y posterior a ello, ¿no es cierto? Al realizar nuevamente la medición se obtuvo los valores de tanto, corrigiendo así el problema de desalineación angular. O sea, sí, entonces esta sí, miren, de todas las que ustedes pusieron, una es conclusión, el resto es teoría. Es lo que nos recomienda la norma, lo que nos sugiere los procedimientos, lo que el equipo sugiere, pero ya son datos conocidos. Sí, esto sí, el único. ¿Cuántas conclusiones podemos? ¿Cuántos objetivos se pusieron? ¿Cuántos objetivos? 4. Debería haber al menos 4. Recomendaciones. De ser necesario, se debe implementar un ventilador. Ya, perfecto, esto sí. Embrear el banco de pruebas. Ya, este sí. Correcto. Ya. Listo. Estas recomendaciones también. Pero es para el equipo, ¿no es cierto? Sí. Para el equipo y para el motor que Ya. Por calentaba. ejemplo, aquí pueden poner la sugerencia, ¿no? Que por ejemplo los sensores nunca pongan directo, porque y ya vieron lo que pasó, ¿no es cierto? El sensor, al ser magnético, ya se pega durísimo, se puede golpear, se puede romper. Por ejemplo, eso pueden poner aquí. Sí. ¿Qué más vi que ustedes? Bueno, esta parte sí está bien, porque obviamente no está bien fijo, ¿no? A una mesa o a un... ¿cómo se llama? Esta plancha de metal. Ya vimos que Claro, la fibra, ¿no pantalla es cierto? no- ya. Hay una dificultad para tomar las muestras. Entonces esta está bien, las recomendaciones. Pero metan algo, esta que les digo, pongan ahí. Entonces se debe poner Ajá. con cuidado. Que Ujú. contiene. Claro, son equipos muy sensibles. Por ejemplo, como esta tenemos 2 canales nomás, ¿cómo hacemos para obtener, por ejemplo, la otra dirección? ¿No es cierto? Porque ahorita podemos trabajar nosotros en X y Z. ¿Cómo hago para obtener la dirección Y? Entonces, ¿no es cierto? La sugerencia, coger uno de los dos y ponerle en una otra dirección. ¿Ya? Ya, chévere. Esto como anexo está muy bien. Por ejemplo, estos valores mismos, miren, se han hecho con valores de aquí en el variador, ¿no es cierto? Sí, de alta y baja. Baja frecuencia, y aquí la frecuencia nominal sería esta, ¿no? Ajá. No es alta tampoco. Ya, esta sería la nominal, esta sería baja frecuencia. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en el mismo punto, en el mismo equipo?
Eso, por ejemplo, no analizar. Es que en estas de aquí, mientras mayor velocidad, mayor Nos velocidad da va a tener. Ya, por eso. ¿Y dónde está eso en su trabajo? Vean, y eso es importante. Eso podríamos poner como Claro. conclusión. Claro. Como conclusión en el procedimiento mismo, en la discusión. Ahí en la discusión ustedes ponen esto. ¿No? Que eso es lo que ustedes están descubriendo cómo hacer con su trabajo de investigación. Porque ahí que se ponen 4 puntos, eso no están descubriendo. Pues eso ya ahí es norma, es recomendación. Sí. Entonces miren, eso por ejemplo les falta. Y ustedes hicieron el trabajo. Pero no está plasmado ahí en el script. Si cachan. Ya. No, o sea, en general, aquí ya un 70% muchachos de su camello, bien hechito. La mayor parte está bien. Solo eso nomás mejor. Y estos de aquí, en los últimos anexos, ¿se les dejo esos mismos o le tengo que poner también? Sí, póngale aquí una imagen de los valores obtenidos, igual cuando Antes. recién estamos midiendo la desalineación. Sí, tengo. Ahí, ya. Porque estos ya son después, ¿no es cierto? Cuando ya se Claro. corrigió. Este sobre todo ya es corregido, ¿no? Ya. En este sí no logramos corregir. En este, por ejemplo, no se logró corregir esto. ¿Qué hicimos? De nuevo, ¿no es cierto? La alineación nuevamente, hasta obtener ya unos valores más cercanos a cero realmente. Miren, aquí, por ejemplo, vean, valor de 0, 0. Perfecto. Tendríamos que poner entonces las imágenes del antes y el después. Ujú. Ya. Por ejemplo, la recomendación. Por ejemplo, aquí en la base, ¿no es cierto? Que vendría a ser ya una máquina real, vendría a ser la cimentación o algo. Debería ser más deep, porque esta placa, ese problema nos generaba, ¿no? Claro. Que a veces se hundía y Ajá. chute, nos cambiaba de colores ya. Ya, entonces eso pueden poner por ejemplo en recomendación. Por ejemplo, estos son los datos que obtuvimos después en el módulo. Estos de aquí. Punto 3, punto 4, punto 1 y punto 2. Ya, por ejemplo. Estos son los que obtuvimos después de la alineación. Ya, mira, es el mismo. Máquina 3 de Simón, vea. Vean, mira, lo que les decía, vea. De aquí de 10 bajaron a 2. Ujú. Miren la diferencia. Es lo que les digo. Pero esto en palabras o incluso con imágenes, estas dos imágenes podrían poner. O en la tabla mismo, ahí comparan el antes de y el después de. Incluso yo le podría poner el antes de la vibración, ¿no es cierto? Ya con el alineador, cuál fue los valores de desalineación, ¿no es cierto? Y ya después de. Le pondría, ¿no es cierto? Los dos, el antes de más el valor que ustedes detectaron con el alineador láser. Realizamos la alineación, después esta imagen, ya con una imagen similar a esta. Si le cachan, ¿no es cierto? El antes de y el después de. Bien, eso podría ir ya a la discusión y también en las conclusiones. Entonces, en la conclusión, por ejemplo, con un valor de vibración de tanto, la máquina está dentro de esta zona y por lo tanto puede trabajar normalmente. ¿Ya? Eso les falta más. O sea, está lo que ustedes hicieron, el trabajo, no está plasmado acá. Eso nomás les falta. Porque si no está como que hubieran cogido, ahorita está como que hubieran cogido y sacado de algún lado. A ver, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve. Y todo le metieron acá, pero es teoría, teoría, teoría. Y su trabajo realmente no está. Si le cachan, ¿no es cierto? La idea. Ya. Eso mejórenle y sobre todo la comparativa, muchachos. Hagan el procedimiento, por ejemplo, aquí por ejemplo no está como el paso a paso de cómo yo debo tomar la lectura del test. Sí, porque hay un procedimiento, ¿no es cierto? Primero, por ejemplo, apagar la máquina, seleccionar los puntos en donde yo voy a ubicar de acuerdo a tal norma. Sí. Proceder a la toma de, por ejemplo, encenderla. A ver, no, pues, en vibraciones, para vibraciones sí debe estar el motor encendido, más o menos. Encendido, plena carga, todo eso. Ahí sí ubicamos, detectamos o señalamos los puntos en los que vamos a poner las direcciones, ubicamos los sensores, procedemos a tomar lectura, ¿no es cierto? Y así, siguiente punto, 4 puntos. ¿Por qué el punto 1 es afuera? ¿Por qué no es adentro? Todo eso, explique.
Ya, hagan el procedimiento así, un cuadrito o ahí pueden hacer una descripción así general. ¿Qué hacemos primero, segundo, tercero? La alineación igual, ¿no es cierto? El alineador láser, hay un procedimiento para colocar el equipo. Bueno, no se centra en el alineador láser, pero sí, por ejemplo, qué valores obtenemos al inicio, cómo realizamos la alineación. Por ejemplo, eso el equipo nos da la facilidad de hacer la alineación en directo. ¿Sí? Sí, eso. De ahí, hasta aquí está sí, un 70% bien hechito. O sea, no, realmente ustedes vieron que no hay mucho que corregir, pero sí hay que completar. Hay que poner más información, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos puede ayudar en los datos de aquí? Que decía... Si no somos- En los somos valores, en la reglas. tabla de los valores. Ah, del amperaje. Ajá. Bueno, déjenme ver. ¿Aló? Sí, ya voy. ¿Cómo están los muchachos? Justo estaba queriendo irles a ver. Pero dice 0.75. Ah, pero esto es kilovatios. Bueno, por 1000. 750 vatios. Sería un HP. Claro, un HP. En el Ya. amperaje. 750 vatios. 750 vatios dividido para 220, no sé. 3 amperios tiene. 3.4 amperios. Que sí debe ser. Pasa un rato aquí, por favor. 3.4. 3.4 amperios. Hable serio, si no se pone. Si ven estos pequeños detalles a ustedes, les ven en el trabajo, les ven esos detalles. Eso ya es una deficiencia. ¿Y ustedes ya están trabajando? Sí. Sí, ojo con eso, no hagan esto. Esto se Sí, pone verdad. 3,4 espacio y A mayúscula, listo. ¿Verdad que es una tabla de datos del motor? Eso es porque yo le veo así, digo, chuta, este muchacho no sabe cómo poner amperios. Pilas con eso en los trabajos de entradita se ve. Es más, a ustedes les dicen, vea, deme llenando esta prueba, es para ponerles a prueba. Ya, vamos. Ahí, jefe. Ya.